Saludos, mi nombre es Liliana Yepes Estrada y hablaré acerca del Cantar de Mio Cid y la épica. El Cantar de Mio Cid y la épica es el tercer capítulo del libro Historia y Crítica de la Literatura Española de Francisco Rico y Alan de Yermont, de la editorial Crítica. También utilicé la versión moderna del poema de Mio Cid de Don Pedro Salinas, 1926, de la editorial Panamericana. El Cantar de Mio Cid es un poema anónimo y fue creado en 1307. Aunque no se conoce el nombre de su autor por ser de traducción oral, Per Abad fue el juglar que dictó los versos al copista que lo escribe. Posteriormente, en 1779, Tomás Antonio Sánchez hizo la primera publicación conocida del poema. La estructura del Cantar de Mio Cid consta de 3 cantares: Destierro del Cid, el primero; el segundo, Bodas de las hijas del Cid; y el último, La afrenta de Corpes. El primer cantar, Destierro del Cid, narra cómo el Cid, por envidia de algunos de sus enemigos, pierde el favor del rey y es desterrado de los territorios de Castilla, al igual que como, con la compañía de sus vasallos leales, Minaya Alvar Fañez, Martín Antolinés y Pedro Bermúdez, conquista muchos territorios islámicos en el territorio español. El segundo cantar, Las bodas de las hijas del Cid, nos cuenta cómo la fama del Cid aumentan, al igual que sus riquezas. También podemos ver aquí cómo conquista Valencia y el rey le devuelve su favor. También en este cantar se narra las conspiraciones de los infantes de Carrión, don Diego y don Fernando, para casarse con las hijas del Cid. El cantar termina contando el esplendor de las bodas de las hijas del Cid, que duraron 15 días. El último cantar, en La afrenta de Corpes, habla de la vergüenza y la venganza de los infantes de Carrión hacia el Cid y hacia sus hijas, cómo las afrentan abandonándolas en el robledal de Corpes. También se cuenta la corte a la que convoca el rey para hacer justicia por esta afrenta. El poema termina narrando el matrimonio de las hijas del Cid con los infantes de Navarra y Aragón. Las formas y técnicas narrativas del Cid, según Colin Smith, posee una estructura bastante sencilla y, según Colin Smith, puede llegar a ser misteriosa. La estructura métrica del poema, cada verso está dividido en 2 hemistiquios y estos a su vez están divididos por una cesura. En el Cantar de Mio Cid, tanto el número de sílabas en cada verso como el de sílabas en cada hemistiquio varía considerablemente. A este rasgo se le considera anisosilabismo, y la mayoría de versos oscila entre 14 y 16 sílabas. Aquí podemos ver la división de las cesuras de cada verso y el verso en general es llamado hemistiquio. Acá tenemos otro ejemplo de la estructura interna de los versos, separados por hemistiquio cada verso y por cesura cada verso, y vemos el hemistiquio general. Los versos en el poema están agrupados en párrafos que encierran una misma idea, a lo que se denomina en francés laisse, y en español se conoce como serie y tirada. Dentro de cada tirada, la asonancia es más o menos igual o continua. Según Menéndez Pidal, un estudioso del poema, la serie más corta del poema consta de 3 versos y la más larga de 190. Acá podemos ver que la asonancia del poema está particularmente en la A de la última sílaba de cada verso. Las series gemelas son otro fenómeno que se presentan en el poema. Estas series, también conocidas como paralelas, recapitulan brevemente el tema anterior. Puede ser por énfasis
insistencia del artista o un resumen de algo que ha sido interrumpido en el verso anterior. Acá tenemos un ejemplo. La serie 50, en la que se habla de la alegría de todos los desterrados por el regreso de Minaya, de ver al rey y porque trae noticias de sus familiares. Inmediatamente la serie gemela, la serie 51, retoma esta información, pero de una manera más personal hacia los sentimientos del Cid por los mismos motivos. El regreso de Minaya y las noticias de su esposa y sus hijas que se encuentran en Castilla. Otro ejemplo de esta serie gemelas es el último verso de la serie 72, en la que se enuncia que el Cid desea que cualquier hombre castellano que quiera seguirle pueda hacerlo. En el pregón de la serie gemela, nuevamente se hace ese mismo enunciado, pero de una manera más personal. Acá se dice de una manera más personal, como si el Cid fuera quien lo enunciara. La E paragógica es una técnica narrativa que consiste en la asonancia mezclada de la A y de la E. Como sabemos, estos juglares eran de tradición oral y muchas veces iban acompañados por música, por lo que el juglar tenía que hacer concordar estos versos. Muchas veces esto se lograba cambiando la A de la última letra, de la última sílaba, por una E. Acá tenemos la tirada 18 y podemos ver que en el poema original se cambiaban las letras de las sílabas. Tendrá se encuentra como valdrá. Se va se hace en una sola palabra, sale. Y por último, heredad era utilizado como heredade, para que así la asonancia estuviera totalmente distribuida entre entre la letra A y la letra E. Las técnicas de narración. En el poema son simples, son sencillas y muy claras. Una de esas técnicas de narración que utiliza mucho el poeta es la forma de retomar la historia, de retomar el hilo de la narración. En la tirada 38, el juglar tiene que retomar la historia después de que en la serie 37 nos hable de los mejores caballeros del Cid. Y en la tirada 38 él retoma la historia introduciéndonos un episodio de Minaya en el campo de batalla. A Minaya, al Barfañel, le mataron el caballo. De esta manera, el juglar introduce nuevamente la historia. La descripción es uno de los rasgos más comunes en la narración. El poeta no se ahorra en describirnos diversos detalles de los paisajes. Tenemos, por ejemplo, la serie 15, cuando el Cid llega a despedirse de su familia en Cardeña. Vemos cómo el juglar, el autor, nos describe el escenario. Dice: con luces y con candelas los monjes salen al patio, anunciando la alegría que sienten los abades por la llegada del Cid. Fórmulas, contextos y estructuras épicas por Edmond de Chassac. Las fórmulas épicas son convenciones del lenguaje oral. Las fórmulas épicas más comunes son los epítetos. Estos epítetos son las frases descriptivas que añaden cualidades o bien subrayan estas cualidades en los personajes. En la serie 10, cuando termina el trato de las arcas entre Raquel y Vidas y Martín Atolinés, Raquel besa la mano del Cid y dice: campeador, el que en buen hora se ciñó la espada. Este epíteto, el que en buena hora se ciñó la espada, no es una simple expresión de admiración por el honor y por los actos heroicos de Mío Cid, sino por la riqueza del héroe y la ganancia que él obtendrá de Mío Cid. Raquel
y vida saben que con este trato serán muy ricos. Entonces los epítetos en la historia se utilizan para señalar cómo algunos personajes miran al Cid o bien sea a otros personajes a su alrededor. Otro de estas técnicas son los paralelismos temáticos, que son la iteración de significados afines. En orden ascendentes, estos paralelismos se presentan en el poema, primero en el hemistiquio. Aquí vemos, hace uso de dos palabras iguales. Pensó e comidió, utilizadas en este verso, cuando al Cid le vienen a hablar acerca de la afrenta que están sufriendo sus hijas. Pensar, pensó e comidió significan lo mismo. En la versión original se omite y solamente se utiliza el Cid pensó largamente. En el verso podemos ver estos paralelismos cuando se hace uso de la misma temática. Dice, mucho pesa a los de teca, a los de terrer non place. Estos paralelismos temáticos se usan más que todo en la versión original. En las versiones más actuales se omiten y, por ejemplo, en la de Don Pedro Salinas quedó como: a los de Teca y Terre el triunfo dio gran pesar. Si no vienes a ayudarnos, Teca y Terrer perderás. En la serie vemos también estos paralelismos en el poema original, en la versión original, cuando Minaya habla con el Cid y les recomienda que se quede con 100 caballos, que él irá con 200. Y el Cid nuevamente repite lo que Minaya ha dicho. Con 200 Minaya irá y él con 100 se quedará. Vemos cómo se omite también este paralelismo en esta nueva versión. Vos os quedaréis aquí con 100 hombres, dice Minaya, y yo haré la correría con 200. El Cid en cambio responde: correr la tierra sin miedo, por valor que no quede nada. Yo con los otros 100 hombres me quedaré aquí en la sala. Se omite el paralelismo temático en esta versión, así como en otras versiones. En el poema en general se ve el paralelismo porque se quiere resaltar la honra del Cid, tanto en la esfera política por sus relaciones con el rey y con diversos nobles, y por el amor que tiene a su familia en la esfera doméstica y a sus amigos y compañeros de batalla. Se reivindica al Cid al final del poema con la afrenta de Corpes, porque su honra queda muy elevada. Nuevamente se reivindica todas las penurias que sufrió anteriormente, con el favor del rey nuevamente, él conquistando Valencia como señor de muchos territorios que antes pertenecían a los árabes. Muchas gracias por la atención prestada.